Hola, nosotros les vamos a hablar sobre arritmias cardíacas y el potencial de acción, pero primero tenemos que saber un poquito sobre la fisiología cardiovascular, que es el estudio de las funciones del corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. Esto lo podemos resumir en una sola palabra, que es el transporte. ¿Por qué? Porque en el torrente sanguíneo se transportan diferentes sustancias esenciales para la vida de la salud, como es el oxígeno o nutrientes específicos que necesitan las células del organismo, pero también se transporta el dióxido de carbono y diferentes metabolitos que se van a dirigir a diferentes órganos donde allí van a ser excretados. Bueno, en generalidades tenemos varias. La principal es que la contracción cardíaca se va a dividir en dos. La primera es que se va a contraer la aurícula derecha y se va a contraer la aurícula izquierda, y así a su paso de 50 a 150 milisegundos se va a contraer los ventrículos. En la contracción de los ventrículos, el ventrículo derecho va a llevar la sangre hacia la arteria pulmonar y la izquierda hacia la aorta. La segunda es que se va a tener una secuencia de contracción y se va a llevar en cadena entre los miocitos, como tal, de miocito en miocito. Y la tercera es que es necesario tener un potencial de acción para llegar a tener la contracción. Y también cabe mencionar que por más parecido o similar que sea la estructura cardíaca con el músculo esquelético, el potencial de acción va a iniciar de una forma totalmente diferente. Bueno, ahora vamos a hablar de el potencial de acción. El potencial de acción cuenta con varias fases y la primera fase es la fase 0. La fase 0 es la despolarización rápida. ¿De qué trata? En pocas palabras, es el inicio del potencial de acción. Pues lo primero que pasa en esto es que los canales de sodio se abren. Entonces, al momento de que se abren, el sodio entra de manera masiva a la célula. Esto hace que la célula pase de estar negativa a estar muy positiva. ¿Qué tenemos como resultado de esto? La despolarización de la membrana es muchísimo más rápida. Y aparte de eso, se genera un impulso eléctrico que provoca la contracción. ¿Por qué es tan importante esta primera fase? Es muy importante porque permite que todos los impulsos se conduzcan por todo el corazón. Ahora vamos con la fase 1. La fase 1 es la repolarización inicial, que es la fase más corta porque es una fase de transición. Acá los canales de sodio se inactivan y empieza una pequeña salida de potasio desde la célula. Como resultado, vamos a tener que va a haber una pequeña caída después de la despolarización porque el voltaje va a estar levemente más bajo. Y lo importante de esta fase es que esta fase prepara a la célula para la fase de la maceta, que es la fase número 2. Bueno, ahora vamos con la fase 2. La fase 2 también es llamada meseta. Esta fase es muy característica del músculo cardíaco. Entonces, ¿qué pasa en esta fase? En esta fase entra calcio lentamente por los canales de calcio, o también llamados canales lentos de calcio. Al mismo tiempo sigue saliendo potasio. Como resultado vamos a tener que va a haber un equilibrio. ¿Por qué? Porque las cargas entran y salen. Y esto genera un potencial de acción estable formando a una meseta. Importante de este proceso es que el calcio es el que genera la contracción muscular en el caso del músculo cardíaco al entrar a la célula. Entonces, esto va a generar un potencial de acción mucho más prolongado y aparte va a evitar las contracciones continuas que son llamadas tetania. En la fase de la repolarización vamos a tener que tenemos mucho sodio adentro de la membrana y mucho potasio afuera. Entonces el calcio es el que se encarga como darle la puerta de entrada y la salida a cada uno. Para esto necesitamos que el potencial de membrana llegue otra vez a su estado normal, que es a menos 90 milivoltios, y con esto va a suceder tanto la entrada y la salida. Y el cuarto es el reposo. En este, como ya vamos a tener la carga negativa, va a generar que salgan 3 sodios y entren 2 potasios, y esto va a regular como tal todo el potencial de membrana. Y así va a esperar a que suceda la próxima contracción. Ahora, ¿qué es el nodo sinusal? El nodo sinusal es el marcapasos principal del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es el primer lugar donde se genera el impulso eléctrico del corazón. Y este impulso eléctrico que fue generado es el que dicta el ritmo de todo el corazón. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en la pared auricular derecha, cerca a la desembocadura de la vena cava craneal. ¿Cómo se llaman estas células del nodo sinusal? El nodo sinusal tiene unas células que son miocitos especializados. Estos miocitos especializados se llaman células del marcapaso del nodo sinusal.
Estas células tienen una característica muy especial y es que ellas pueden generar impulsos eléctricos, entre comillas, de manera autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ellas pueden despolarizarse de manera autónoma, y esto es gracias a los canales de sodio, los cuales hacen que la célula se cargue de manera positiva hasta alcanzar el umbral adecuado. Y luego se abren los canales de calcio, los cuales terminan de hacer la despolarización completa. Bueno, ahora el nodo ventricular. ¿Qué es el nodo ventricular? El nodo ventricular es el que se encarga de recibir los impulsos generados en el nodo sinusal. ¿Dónde se ubica? Él se ubica en la parte inferior del tabique interauricular, cerca a la válvula tricúspide. ¿Cuál es su función principal? Su función principal es retrasar ligeramente la conducción eléctrica. ¿Y para qué hace esto? Esto lo hace para permitir que los ventrículos se llenen de manera adecuada antes de que se vuelvan a contraer. Otra de sus funciones es transmitir el impulso al haz de His y a las fibras de Purkinje, provocando la contracción ventricular. ¿Qué es el haz de His? El haz de His es un conjunto de fibras musculares especializadas, las cuales transmiten los impulsos a las fibras de Purkinje, asegurando la contracción ventricular adecuada, o pues que sea eficaz. Porque es importante tener en cuenta la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio no es neutra, es electrogénica, lo cual quiere decir que va a tener un cambio neto en sus cargas, ya que entran 3 y salen 2. Necesitamos ese desbalance. También necesitamos que salga el calcio. El calcio va a ingresar en la meseta, que es el segundo momento de las fases. Pero es necesario que salga para que el músculo se relaje y pueda llegar a hacer la diástole. ¿Y qué pasa si la bomba sodio-potasio falla? En cada latido, en cada contracción, va a entrar más sodio y va a salir más potasio. Esto quiere decir que no va a tener alguien que les diga pare o siga, y las cargas se van a igualar. Al igualarse las cargas, el potencial de membrana no va a tener la posibilidad de volverse negativo, y así no va a tener la posibilidad de volver a generar un potencial de acción, y esto va a hacer que el corazón como tal se detenga en la diástole. Dicho lo anterior, nosotros les vamos a hablar sobre arritmias cardíacas. ¿Qué es? Las arritmias cardíacas son un latido irregular del corazón. Ocurren cuando no funcionan adecuadamente los impulsos eléctricos que hacen que el corazón lata normal. Se pueden presentar diferentes arritmias, como pues que el corazón está latiendo demasiado rápido o está latiendo demasiado lento. Bueno, tenemos diferentes tipos de arritmias, los cuales son taquicardia, bradicardia y latidos cardíacos prematuros. Taquicardia es cuando el corazón late rápidamente y su frecuencia cardíaca es superior a 100 latidos por minuto. Bradicardia es todo lo contrario, cuando el corazón late muy lento y su frecuencia cardíaca es inferior a 60 latidos por minuto. Y los latidos cardíacos prematuros son como una pequeña interrupción en los latidos normales. Específicamente nosotros les vamos a hablar sobre la taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular es una arritmia muy grave donde los ventrículos del corazón laten muy rápido, generando más de 100 latidos por minuto. ¿Por qué? Porque producen impulsos eléctricos anormales en los ventrículos, y esto va a causar que el corazón no bombee sangre correctamente. Normalmente sabemos que los impulsos eléctricos inician desde el nodo sinoauricular y pues tienen una vía muy organizada, pero en este caso eso no se va a cumplir. También tenemos diferentes causas por las que se puede dar una taquicardia ventricular, y es contracciones rápidas o desorganizadas, disminución del llenado cardíaco y menor gasto cardíaco y menor oxigenación en los tejidos. Vamos a hablar de los signos clínicos de la taquicardia ventricular. En esos tenemos síncope o colapso, tenemos intolerancia al ejercicio, debilidad extrema, bajo peso, dificultad respiratoria, tenemos latidos acelerados o irregulares en el corazón, y por último tenemos ansiedad o inquietud de la especie menor y mucosas varias.
Forma del diagnóstico, encontramos electrocardiograma de superficie, monitoreo Holter, encontramos ecografía para buscar una cardiopatía, electrolitos y biomarcadores y radiografías torácicas. Entonces tenemos el diagnóstico más utilizado, que es el electrocardiograma de superficie y el monitoreo Holter. Electrocardiograma de superficie es el más utilizado, llamado SOT. Esta prueba no es invasiva, ayuda a ver cómo está el latido cardíaco y el ritmo cardíaco habitualmente. La frecuencia cardíaca detectada en los animales y también buscamos ver si el corazón ha crecido demasiado o si tiene una predisposición a una cardiopatía. En el monitoreo Holter, ese se utiliza más que todo en humanos, no es invasivo tampoco. Se utilizan unos electrodos que van adheridos al pecho y lo que busca es ver cómo está el latido cardíaco y el ritmo cardíaco durante el día y ver si hay problemas de patología del corazón. Aquí podemos observar un electrocardiograma de superficie. En este electrocardiograma encontramos uno normal y otro que es la taticardia ventricular. Lo que podemos observar es que en el normal los puntos de partida del corazón van secuenciales, mientras que los de la taticardia ventricular van continuos.